Celos de Parque Delgado, muy buenas. Buenas, Cari. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. Qué común de lo que vamos a hablar hoy. Los celos Sí. entre hermanos. Eso es algo súper habitual, ¿verdad? Y natural. Y natural. Es un fenómeno habitual y es un fenómeno natural. Vale. El fenómeno del rey destronado o de la reina destronada, ¿no? Sobre todo el paso ese del hijo único o de la hija única a ser ya dos hermanos. Vale. Ese es el cambio quizá más complicado. Evidentemente puede haber celos entre hermanos, entre 3, 4, 5 hijos y más, ¿no? Y unos celosos de unos y otros celosos de otros. Pero bueno, vamos a ceñirnos al tema un poco que más preocupa, ¿no? Y que más nos suelen comentar los padres y madres, que es el tema del segundo hijo, ¿no? Vale, el príncipe destronado. Entonces, ¿qué hacemos? Porque hay diferentes etapas, supongo. Cuando está el príncipe que destronan, cuando van creciendo todos y el que viene a destronar se pone también celoso del otro y esto es un potaje. Empezamos por el príncipe destronado, ¿no? Vamos a empezar por el principio, ¿no? Vale. Que es eso de los celos, ¿no? Los celos es un sentimiento caracterizado por síntomas de ansiedad que aparecen ante el miedo a perder algo o a alguien, ¿no? Vale. Esa sería una definición muy simple de celos, de todo tipo de celos. En el caso de los celos entre hermanos sería un poco el miedo a perder el afecto, a perder el apoyo, a perder la atención de los padres, ¿no? Entonces ahí es donde aparecen los celos, ¿no? El niño que ya estaba pues puede empezar a tener celos, porque no se dan todos los casos, depende un poco también de cómo lo lleven los padres. Es un fenómeno natural, pero que se suele dar en la mayoría de los casos, pero hay algunos en los que no se da, ¿no? Entonces el niño empieza a tener miedo, empieza a pensar que va a perder la atención, que va a perder el cariño por parte de los padres cuando aparezca el siguiente hermano, ¿no? Sí, y hombre, en parte tiene razón. El cariño no, pero la atención muchas veces evidentemente se pierde parte de la atención, pero hay que tener en cuenta una cosa, y es que los niños muchas veces, ya lo comentamos el otro día, los niños pequeños creen, que nosotros sabemos lo que ellos están pensando y por qué les pasan las cosas. Ah, eso me dijiste, para la gente que no lo escuchó, que me llamó un montón la atención, que resulta que los niños chiquititos creen que nosotros sabemos lo que ellos piensan. Sí, los niños hasta 8, 9 años no tienen esa diferenciación no saben que cuando ellos piensan, los demás, los adultos, no son omnipotentes, no pueden saber lo que estás pensando. Entonces, muchas veces asumen culpabilidad, ¿vale? Sienten como que han hecho algo para perder esa atención, que son peores que el hermano que llega o cosas así, pero no lo comunican porque creen que los adultos ya lo saben. Entonces, pena, ¿no? eso es un poco, sí, es un poco duro, ¿no? Sí, me da pena, sí. Entonces es cuando pueden aparecer los celos, ¿no? Vale. ¿Cuáles son las típicas conductas de celos? Bueno, hay una serie de conductas que son las conductas, digamos, regresivas, ¿no? Son las conductas cuando el niño empieza a hacer cosas que ya había dejado de hacer, ¿no? Por ejemplo, empieza a pedir otra vez el biberón, empieza a pedir que le den de comer, empieza a pedir la chupa o pañales, o empieza a hablar otra vez de forma infantil. Empieza a hacer conductas que ya había superado y que de repente vuelven a aparecer, ¿no? Para muchas sorpresas de los padres, ¿no? Vale. Ese tipo de conductas son muy habituales de los celos, ¿no? De indicios de que puede haber celos, puede haber un problema de celos en el niño. Que el niño, por ejemplo, hable mal de su hermano, del que llega, o que cuando ya ha nacido, pues que lo desprecie, incluso que le golpee, ¿no? Son síntomas bastante habituales. Problemas escolares, que empiecen problemas escolares, problemas de pesadillas, problemas de sueño, relacionados o que aparecen justo cuando empieza el embarazo, se hace público el embarazo o cuando el hermano o hermana nace, ¿no? Todo ese tipo de problemas son síntomas de un posible problema de celos, Vale. ¿no? ¿Y qué hacemos los padres? ¿Qué podemos ¿Qué hacer hacemos ahí? los padres? Bueno, vamos a empezar por lo que no debemos hacer, Vale. ¿no? Que es donde más dudas suele suscitar, es el tema que más dudas suele suscitar, ¿no? Digamos que el objetivo principal es que el niño se dé cuenta de que hay un cambio en casa, ¿vale? De que empieza una nueva etapa, pero es una nueva etapa en la que va a perder más atención, en que pues, ya no va a ser el único centro de toda la casa, pero que los padres van a seguir queriéndole y van a seguir prestando la atención y van a seguir pues apoyando digamos,
su crecimiento, su desarrollo, su educación, la parte afectiva, ¿no? Es decir, los padres van a seguir ahí, ¿no? Vale. Entonces, ¿qué cosas no debemos hacer, no? Por ejemplo, prestar más atención a uno de los hijos. Es una de las cosas que solemos hacer que no son cosas recomendadas, digamos, son cosas que tenemos que evitar, ¿no? Cuando prestamos más atención a uno de los dos o de los tres, ¿no? Cuando damos la razón siempre a uno de los hijos, vale, o le permitimos hablar más a uno, de alguna forma mostrar preferencia por alguno de los hijos. Hay que intentar, y eso a veces cuesta un esfuerzo consciente, vale, de ser ecuánimes, ¿no? Vale. Tenemos un mensaje hablando de este tema, Parquio, que dice: mi hijo, el pequeño, dice que quiere, está celoso del mayor. En este caso es el chiquitito del mayor. Mi hijo, el pequeño, dice que quiero más al mayor porque nació antes. Eso también es habitual, ¿no? Que el pequeñito se ponga con celos. Pues nos acaba de llegar ese mensaje de... Sí, eso que un montón de gente tiene ese problema. Ese es otro problema de celos, ¿no? De los pequeños a los grandes, ¿vale? Hay que intentar, vamos a ver, hablando grosso modo, ¿no? Sí. Hay que intentar hablar con el niño. ¿Por qué el mayor es el preferido? ¿Por qué el mayor es más querido? ¿Vale? Explicarle que eso no es así, que se les quiere igual a los dos. Una cosa que hay que intentar evitar hacer es ponerle normas iguales o derechos iguales a todos los hijos independientemente de la edad. Eso hay que evitarlo. Eso hay que evitarlo, hay que intentar explicarle a los chicos, vale, que hay una serie de derechos y una serie de deberes para cada edad, vale, y que ir creciendo no solo, porque es lo que suelen ver los pequeños de los grandes, que van ganando en derechos, no, pero también van ganando en obligaciones. Entonces, hay que explicarle que el niño, el más pequeño, por ejemplo, pongamos por caso dos hermanos de 5 y 10 años, ¿no? Que el de 5 años tiene los derechos y tiene los deberes correspondientes a su edad, mientras que el de 10 tiene derechos y deberes correspondientes a su edad, y que se van a ir, según vayan creciendo, van a ir aumentando en cada caso los derechos y los deberes, pero que no es igual, ¿vale? Porque eso no lo encontramos sobre todo en adolescentes, sí, ¿no? Con uno de 12 y otro de 16, que el de 12 quiere salir igual que sale el de 16, quiere llevar una vida social igual que el de 16, y ese tipo de cosas. Muchos padres dicen, bueno, vamos a dejarlo para que no haya comparaciones, pero es que un niño de 12 años no se le puede dejar salir igual que uno de 16, y eso hay que entenderlo. Ahí está la parte no solo afectiva, claro, sino normativa, que decimos siempre, ¿no? Eso hay que explicárselo, ¿no? Eso hay que explicárselo. Ellos van de que no lo entienden, pero no, van de que no lo entienden, pero hay que dejarlo claro. Y es decir, si nosotros prestamos atención por igual, si no hacemos comparaciones, que es una cosa en la que se sigue cayendo, y es una cosa que siempre casi todo el mundo lo sabe, sí, y incluso mucha gente en consulta nos lo dice. Yo sé que no debo decirle que tiene que ser como su hermano, pero no puedo evitarlo. No, hay que evitarlo. Esos son daños terribles, hay que evitarlo, ¿verdad? Hay que evitarlo, ese tipo de cosas hay que evitarlas. Hay que intentar dar apoyo a los niños, y para que se desarrollen cada uno en función de su individualidad, de sus gustos, que puedan hacer las actividades que les gusten, porque a veces es más fácil decir, los meto a los dos en música, o las meto a los dos en música, y es más fácil para llevarlos, para traerlos. Más cómodo, sí. Pero claro, muchas veces el más pequeño puede sentir que tiene que hacer eso porque el mayor lo está haciendo. Entonces vamos a intentar fomentar que el niño o la niña pueda hacer aquellas actividades que más le gusten, ¿vale? Con las que se sienta más satisfecha, gratificarles, ¿no? Cuando son capaces de compartir y no de pelear, ¿vale? Vamos a ir moldeando conductas de cooperación, conductas de solidaridad y de compartir, de no egoísmo, ¿no? En vez de esas conductas habituales en todas las casas y entre todos los hermanos, de pelearse, que se meten unas piñas tremendas también. Algunos llegan a unas piñas tremendas. Eso ya es un problema. Estoy problema. hablando de chiquititos, de mayores ya es más problema, pero de chiquititos, 3, 4, 5 años, se meten unas agarradas. Sí, a veces se cogen agarradas, pero ahí tienen que estar los padres poniendo para evitar la norma, eso, ¿no? Y trabajando con los niños para que aprendan a compartir y se den cuenta de que ganan más compartiendo que peleándose, ¿no? ¿Y cómo lo hace? Si hay dos niños peleándose en la casa y empiezan con la tontería, tintan, esto, lo otro, y al final acaban peleándose, ¿qué hacen los padres en ese momento? En toda casa tiene que haber unas normas. ¿Los apartan? ¿Los qué hacen? En toda casa tiene que haber unas normas. Vamos a empezar por ahí, ¿vale? Siempre decimos que a los niños se les educa con normas, con límites y con afecto, vale, con cariño y con premios y con todo eso. Entonces, por ahí está el lado de los límites y de las normas. Es decir, hay ciertas cosas que no se pueden permitir en casa, ¿no? Como por ejemplo las agresiones o los insultos, ¿vale? Y hay una serie de consecuencias en caso de que haya un insulto, que haya una agresión, que los padres, pero claro, los padres tienen que estar ahí para poder poner esas consecuencias. Por ejemplo, ¿qué dices? ¿La consecuencia es? La consecuencia es X, pero no solo a base de consecuencias se educa a los niños, a base de castigo. Los castigos no enseñan, los castigos sirven como medio punitivo, como para de alguna forma que, entre comillas, ¿vale?, paguen por lo que han hecho.
pero eso no les enseña nada. Lo que enseña es el refuerzo, es decirle, por aquí no vas a conseguir nada. Si tú haces esto en vez de esto, sí que vas a conseguir algo, ¿vale? Por ejemplo, si se ponen de acuerdo entre los dos, pues pueden utilizar esta tarde el videojuego. Y son rápidos para eso, para poder Claro, sí, porque si tienen un premio, van a poder hacerlo. Premio no significa siempre comprarle cosas materiales, que es una cosa que también hay que explicar. Es decir, premio puede ser ganarse la atención de los padres. Oye, mientras hagas eso no te voy a prestar atención. Te voy a prestar atención cuando hagas algo adecuado. Y un poquito de tiempo. Los niños agradecen un montón el tiempo de los padres. Esa es otra cosa que los padres tienen que hacer, y es distribuir bien el tiempo con los hijos. Intentar planificar actividades familiares. Lo agradecen un montón, ¿verdad? Sí, lo agradecen muchísimo. Pero además, si le dedicamos 1 hora a uno de los hijos, hay que